Volvemos a la cápsula del desarrollo psicosexual del adolescente, retomando el tema de las orientaciones educativas en la prepubertad y pubertad también. En relación a la invitación al adolescente, la invitación educativa hacia el adolescente de poder tener un autodominio en relación a sus afectos y también a su impulso sexual, a un proceso de maduración del autodominio. Y esto implica una orientación educativa que eh, por un lado no sea una orientación represiva de la sexualidad, con una mirada represiva entendida como aquella mirada quizá que uno veía en las orientaciones educativas antiguas quizá, que no se hablaba de sexualidad, que no era un tema de la cual los padres conversaban con sus hijos, no era un tema que en el colegio se conversaba, no era un tema que se abordaba en la vida de un adolescente con sus figuras educativas. Era un tema tabú, la sexualidad era vista como algo que no se conversaba, no se mostraba, incluso en algunas visiones como algo negativo, como algo o vergonzoso, no sé, las partes privadas del cuerpo como entendido como algo vergonzoso, eh, la maduración sexual en la adolescencia, el impulso sexual como algo de lo que no se conversaba en el fondo. Así como uno puede reprimir una tendencia o un afecto no conversando con esa tendencia o con el afecto, así también hay orientaciones educativas que, vuelvo a decir, no son las que uno observa hoy en día, pero quizá antiguamente sí había una orientación más bien represiva porque no se hablaba, no se abordaba. Pero lo que uno ve un poco más hoy en día, lamentablemente, es otro extremo, en el fondo, dentro de este equilibrio o de esta propuesta eh, integral, que es la disociación amor-sexo. Hay propuestas en educación sexual que son propuestas que ya vienen con una mirada disociativa de la sexualidad y del amor, de esta dimensión del amor humano, de la dimensión trascendente del ser humano, del amor benevolente que da sentido al ser humano. Y de esta manera, aproximándonos a esta mirada disociativa del amor y la sexualidad, o de la sexualidad como entendiendo disociar el amor y la búsqueda del placer, eh, como en una etapa genital, como lo planteaba Freud, un ejemplo de esta aproximación, desde una aproximación más bien utilitarista, más bien hedonista de la sexualidad, por ejemplo, lo encontramos en este autor, Kinsey, que Alfred Kinsey fue muy influyente en algunos programas de sexualidad en Estados Unidos, pero también vemos todavía su influencia en algunos programas actualmente, también en nuestro país. Él, un biólogo estadounidense, entre 1948 y 1956 realizó una investigación científica. ¿Por qué pongo entre comillas científica? Porque él, como era biólogo, quiso investigar en el fondo la sexualidad a través de estimular la sexualidad en los sujetos que investigaba, a través de la medición de sus reacciones, etcétera. Entonces no habían muchos sujetos que estaban dispuestos a someterse a esa investigación, por lo tanto él sacó gran parte de su muestra de población carcelaria o eh, trabajadoras sexuales o prostitutas en el fondo, entonces no era una muestra tampoco muy representativa de la población general, pero de todas maneras esta investigación, por los años en los cuales fue realizada, fue muy importante en el sentido de novedosa, o sea, tuvo una gran cobertura publicitaria en los medios de comunicación y por su gran novedad, los libros de Kinsey se vendieron mucho, se han hecho películas de él, eh, pero lamentablemente él también en esta investigación, como tenía una mirada totalmente hedonista de la sexualidad y la única finalidad que él reconoce de la sexualidad es la finalidad placentera,
todas las demás se pueden disociar. Se puede disociar no solo la finalidad procreativa, sino que se puede disociar la finalidad amorosa. Entonces, él, por ejemplo, realizó estudios de la sexualidad infantil, también sometiendo a menores a situaciones de abuso sexual, sometiéndolos a situaciones de estimulación sexual. Hay un libro que relata lo que sucedía, también un documental que lo relata con testigos, con testimonios muy fuerte, a pesar de que este autor había abusado sexualmente de niños y que también hubo toda una campaña financiada por la Fundación Rockefeller, en el cual Kinsey fue uno de los testimonios que estaba a favor de modificar y de rebajar las penas y los castigos para los pedófilos, para los abusadores de niños, bajo la premisa de que este acto no hacía ningún daño a los niños, porque en el fondo desde la mentalidad hedonista de Kinsey, si es que la estimulación sexual produce placer, porque en el fondo hay receptores de placer que son estimulados, y si produce placer, entonces no sería negativa. Es más, como toda la vida y toda la felicidad desde esta mirada hedonista se ordena a la obtención del máximo de placer y el mínimo de dolor, cualquier estimulación placentera sería positiva, incluido el abuso a menores. Esto es una muestra solamente de esta visión hedonista de la sexualidad y de las consecuencias llevadas a sus consecuencias lógicas en el fondo. Y alguna de estas miradas la hemos visto en algunas iniciativas que en el fondo solamente reducen la educación sexual a algo informativo, que invitan al adolescente a una exploración, pero una exploración sin ningún tipo de ejercicio del autodominio y sin dar un énfasis importante al ámbito de la afectividad y del amor de pareja. Un psiquiatra muy reconocido por su programa de educación sexual, que ha tenido muy buenos resultados en Chile, Ricardo Caponi, decía en una entrevista, observando por ejemplo el manual de 100 preguntas que se le entregaba a adolescentes desde los 14 años, que eso era una profundización de la disociación entre lo afectivo y lo sexual, en la cual la sexualidad se va considerando como una práctica de descarga y de placer, y no al servicio de la construcción de una relación amorosa. Se expone a que tenga malas experiencias y al tener malas experiencias se angustie. En la vida adulta esto promueve la infidelidad y la represión y la incapacidad de construir a través del sexo una buena vida afectiva. Y destaco esta cita porque aquí Ricardo Caponi da énfasis a que en la sexualidad humana el ámbito más importante es el ámbito afectivo, es el ámbito de no necesariamente, o sí, es muy importante el ámbito de prevenir enfermedades biológicas en el fondo, pero la experiencia psicológica de las personas cuando son utilizadas como un chocolate trencito simplemente, muchas veces suele ser negativa, suele dañar el autoestima, si los adolescentes, por ejemplo, empiezan a habituarse a conductas disociativas del amor y la sexualidad, como por ejemplo la pornografía, pueden caer en una conducta adictiva, una conducta que a la larga va incluso a dificultar la capacidad de encontrar placer sexual en una relación amorosa de pareja. Por supuesto que los programas de sexualidad que tienen esta visión hedonista de la sexualidad y que disocian el amor del placer sexual, lo que hacen es disminuir la edad de inicio de la actividad sexual. Se ha estudiado que los programas que son puramente informativos y no formativos y que disocian estos ámbitos y que presentan solamente información desde lo biológico, desde los métodos de lograr placer, pero en el fondo y desde la prevención casuística solamente, y no desde el ámbito de una relación de pareja,
desde el amor de pareja, desde un sano autodominio del impulso sexual. Estos programas, el efecto que tienen es que empieza a disminuir la edad de inicio de la actividad sexual, empieza a aumentar el número de parejas sexuales de las personas y por lo tanto el número también de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, de experiencias de aborto, por ejemplo, aumentan. El preservativo como recomendación única, continua del Ministerio, tiene una utilidad limitada. En ese sentido, repito, como recomendación única. No es que en los programas de sexualidad, de educación sexual, no se deba enseñar sobre los métodos anticonceptivos, sino que como recomendación única y como un énfasis desde el hedonismo, desde el biologicismo, esto, en vez de disminuir las enfermedades de transmisión sexual, aumentan, porque aumenta la impulsividad en los jóvenes, porque si solo se les enseña a utilizar preservativo y no a tener un sano autodominio, el joven va a estar bajo las influencias del alcohol, de drogas, y no va a utilizar el preservativo porque se va a involucrar en relaciones sexuales impulsivas. Por lo tanto, no van a bajar los niveles de enfermedades de transmisión sexual, que es lo que intentaban inicialmente. Otras consecuencias las vemos, bueno, por ejemplo, en la pornografía, en los efectos adictivos que tiene en el cerebro. La pornografía también engaña al cerebro para que libere los mismos productos químicos del placer que las drogas. Y el cerebro empieza a reconfigurarse, el cerebro empieza a aprender. Acuérdense, la ley del aprendizaje cerebral es que lo que se estimula y lo que se refuerza se fortalece y lo que no se refuerza y no se ejercita se debilita. Y si es que un joven o un adolescente desde la prepubertad en adelante empieza a habituarse a imágenes de pornografía, su cerebro se va a reconfigurar pensando que las relaciones sexuales son lo que muestra la pornografía, totalmente eliminando en el fondo el ámbito de la comunicación, de la preocupación por el otro, de los sentimientos de la persona. También se ha estudiado cómo, bueno, esta habituación a la pornografía va aumentando el umbral de placer, baja la capacidad de sentir placer en una relación sexual de pareja, de amor, también baja los niveles de satisfacción con la propia pareja. Entonces, bueno, todas las consecuencias negativas que esto tiene. Es importante desde la prepubertad, entonces, poder prevenir conductas de disociación amor-sexo como son la pornografía, por ejemplo. Por otro lado, en la pubertad es importante porque a esta edad ya se producen las primeras relaciones de pareja, un poco más serias, un poco más duraderas. Los impulsos sexuales ya van dirigidos a un encuentro más íntimo con un otro, y en la pubertad por supuesto que se debe continuar educando el autodominio en relación al impulso sexual a través de también esta integración amor-sexo y una educación sexual que promueva valores. Aquí hay un estudio del 2010 de la UNESCO que comparó muchísimos programas de educación sexual y viendo sus resultados, entendiendo los resultados como una postergación de la edad de inicio de la actividad sexual, una disminución de las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Estos programas lo que tenían de positivo, además de involucrar a los padres, que era una de las características, involucrar y educar a los profesores, a todos los educadores, el profesor jefe, el profesor de biología, etc., tenía la característica de educar en valores. Los valores personales, esta es una cita de este estudio, tienen un significativo impacto en el comportamiento sexual. Los programas efectivos promueven los siguientes valores: el pudor, las expresiones no sexuales de demostración de afecto y abstinencia, la decisión de cultivar relaciones de pareja a largo plazo, caracterizadas por la mutua fidelidad y basadas en el amor. En la próxima cápsula vamos a observar cómo esto se puede concretar en la educación sexual durante la pubertad en especial, para lograr esta maduración psicosexual.